de aquí, delante del Señor, ¿verdad? Y delante de ustedes, y poder traerles una palabra que Dios envía a nuestra vida. Y quiero que me acompañen en el libro de Génesis 11, versículo 1. Dice la bendita palabra: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, llegamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, bájale un poquito al monitor por favor. Dijeron, hagamos, dice, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad ahí y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra y nada les ha de desistir ahora, dice, ahora desde lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así se esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la región, dejaron de edificar la ciudad. Por esto el nombre de ella, dice que se le llamó el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Padre del cielo, envía tu palabra a nosotros, Señor. Queremos entendernos, ábrenos el entendimiento. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Señor, por tu palabra. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, que se mantenga fiel, ¿verdad? Quiero hablarles un poquito sobre algo que he estado enseñando, y Dios ha estado hablando en mi corazón mucho sobre esto, sobre la fe. Voy a seguir hablando sobre la fe. Tengo muchas cosas que hablar sobre la fe, pero algo que hermano, bájale un poco más al monitor. Vemos, hermano, que una de las cosas que había, cuando el Señor a mí me mostró esto sobre la fe, hermano, qué tan importante, como decíamos hoy en la mañana sobre la fe de Moisés, era dejar de ser niño. En veces no creen que lo que hacemos nosotros, hay que entender que nosotros, ya estando del lado de Cristo, ya estando del lado de Dios, dependemos de Dios, y a nadie le podemos echar la culpa de nuestras vidas, a nadie. Cuando descuidamos nosotros nuestra vida, quiero que usted entendamos, hermano, cuando descuidamos nuestra vida delante del Señor, hermano, Dios, digan conmigo, Dios nos cuida, Dios me protege, Dios siempre está conmigo. Amén. Bueno, hermano, por eso cuando yo veo esto, que Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos guarda, Dios siempre pelea por nosotros, siempre está con nosotros. Cuando Él siempre está con nosotros, hermano, es porque pasa algo. A menos que, como dice en Hebreos 11, versículo 6, ¿verdad? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. No puede haber. Entonces, hermano, la misma escritura ahí en Hebreos 11, versículo 2, dice que por la fe entendemos. Diga conmigo, por la fe entiendo. Fíjese que acá hay algo interesante, por eso grabes eso, porque estamos viviendo tiempos de mucho ataque sobre la fe. Mucho ataque, hermano, por donde quiera. Nada más que como no, cuando el creyente es inmaduro, es inexperto en la palabra, le echará la culpa a los hombres. Pero aquí la escritura nos enseña que Dios nos va a juzgar a cada uno conforme a nuestro corazón y no conforme a lo que digan los demás. Así que lo que digan los demás de nosotros o de usted, téngale muy sin cuidado, porque Dios
Dios es muy especial, hermano. Quiero que nosotros entendamos que Dios nos mira en todo tiempo. Dios en todos los tiempos dice que nos mira, tiene cuidado como la niña de nuestros ojos, hermano. Él siempre nos está vigilando, vaya, en pocas palabras, Él nos está vigilando. El punto es que es lo que Él vigila de nosotros. Él vigila nuestra forma de hablar. Todo lo que se haga en secreto, todo lo que se haga aún en público, hermano, Dios lo oye. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, que Dios lo oye. Y nosotros tenemos que aprender a discernir que Dios todo lo ve, Dios todo oye, Dios todo entiende los corazones, hermano. Pero también Dios mira, la Escritura dice que Dios mira las obras sean buenas o sean malas. También la Escritura nos enseña que, hermano, que Dios mira las manos, todo lo que nosotros, la manera de servirle a Dios, sabe si le servimos o no. Sabes, hermano, si hacemos realmente lo correcto o no. Él sabe, hermano, si estamos hablando como debe de ser o no. Él sabe lo que estamos mirando. Él todo lo sabe. Amén. Y si algo Él está pendiente de todas esas cosas, de esos detalles, Dios está pendiente. De cada cosita Dios está pendiente en nuestra vida. Entonces eso quiero decir, hermano, que por eso Él nos manda. Fíjense que hay algo interesante, que esto está rico lo que voy a explicarles, hermano. Es que usted sabe que estamos en tiempo de mucha lucha sobre la fe. ¿Sabe qué es lo que no quiere Él quiere de nosotros? Que no perdamos nosotros la fe. Él no quiere que perdamos la fe, porque hay algo que de hecho le puse por título a este tema: la fe es un lenguaje en la cual Dios nos entiende. Eso quiere decir entonces que sin fe no nos entiende. No nos entiende. Porque eso de creer en Dios, yo creo en Dios y soy cristiano, esa es la mentira más grande, hermano. Porque la fe, usted sabe que la fe tiene que ir acompañada de obediencia, si no, no es fe. La fe sin obras es muerta, o sea que la fe sin obediencias no sirve. Yo quiero hablarles un poquito sobre esto, porque esto está interesante. Porque, hermano, Dios nos manda a luchar para no perder la fe. Dios nos manda a luchar para no perder la fe, hermano, porque quiero hablarles de poquito, porque el hombre está confundido, no sabe qué es fe. Como decíamos antier, hermano, hay gente que no sabe ni qué es prueba. A la gente confunde una prueba por un ataque. En veces ya no saben, que le echa la culpa a todo el mundo y no sabe que Dios lo está probando. ¿Por qué? Porque lo está trabajando con él a que madure su fe, a que crezca, hermano. Pero no está dispuesto, porque piensan que al hombre no lo tiene por qué pasar nada. No sabe que cuando le viene una prueba, hermano, Dios quiere trabajar en su vida. Es como cuando uno le dice: Señor, cámbiame, verá. ¿Cómo es la única manera que nos va a cambiar? Metiéndonos en prueba. Porque al alfarero, o sea, en las manos del alfarero, tiene que trabajarnos de nuevo muchas áreas. Así que cuando nosotros decimos: Señor, cámbiame, nos van a meter en problemas, nos van a meter en situaciones fuertes. Pero el hombre cuando es niño, hermano, le echa la culpa a todos. Es muy infantil e inmaduro. Por eso, pero cuando Dios mira que el hombre es así, lo tiene que trabajar en su vida. Dios quiere digan conmigo: Dios quiere trabajar en mi vida. Amén. ¿Cuántos quieren ser hombres y mujeres de fe, hermano? Amén. La verdad, llegáramos a tener una fe madura. Amén. Digan conmigo: yo quiero tener una fe madura. Sí, ¿verdad? Queremos una fe madura, ¿verdad? Por eso, fíjense que, ábrelo, Esme. Entonces, hermano, vean por qué me fui aquí. Porque, hermano, es mejor quedarse quieto, hermano, porque aquí dice que hay creyentes, hermanos, que todo lo ven diferente. Por eso, hermano, hoy en el mundo estamos en situaciones, porque el creyente, hermano, no nos ponemos de acuerdo en cuanto doctrinalmente. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en Efesios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea que entonces, hermano, que en el libro de Génesis,
En el libro de Génesis, en el 11, dice que en el principio, en esto entonces, había una sola lengua. Usted sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Ya decimos que la fe es un lenguaje. Digan conmigo, la fe es un lenguaje. ¿La ven? La fe es un lenguaje. ¿Está aquí, hermano? La fe es un lenguaje porque a través de ella pedimos, a través de ella clamamos, a través de ella, hermano, creemos. Entonces la fe es un lenguaje. Amén. La fe es un lenguaje. Por eso dile a tu hermano, no pierdas la fe. No pierdas la fe, ¿verdad? Interesante esto, hermano, porque me gusta descubrir esto, que Dios me muestre todo este tipo de cosas. Entonces dice, en la tierra había un solo lenguaje, había dice, y unas mismas palabras. No solamente tenían fe, sino creían solamente en una escritura, creían en un solo mandamiento, creían en lo que solamente Dios hablaba. Todos tenían, dice, ese mismo lenguaje. Todos tenían una misma fe. Imagínense, hermano, porque esto tiene que volver como en el tiempo de antes. Pero en el principio, hermano, todo era, la palabra principio significa primero. Tenía que ser, hermano, o sea que tenía que ser, todo estaba basado que en el principio solamente todas las cosas eran un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios, un solo Espíritu, una sola palabra. Pero acá dice, hermano, que en el principio también había una sola fe. No había más. Todos teníamos las mismas cosas en común. Todo dice. Entonces dice, hermano, que qué tremendo, hermano, que dice que en el principio, cuando uno se separa, hermano, de ese principio, de tener se separa uno de la fe, el lenguaje empieza a cambiar. Cuando alguien se separa de la fe, el hombre empieza a cambiar su lenguaje. ¿Sí está aquí? Por eso dice que aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo, dice, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Usted sabe que la piedra representa doctrina, la piedra representa Cristo, representa los fundamentos, representan enseñanzas, palabras sólidas. Y el asfalto dice en lugar de mezcla. Esta palabra ladrillo en el hebreo significa Labán. Fíjese, Labán. ¿Usted conoce a Labán? ¿Y sabe la historia de Labán, verdad? Era bien mentiroso, hermano. Engañaba muy bien a otras personas con sus palabras. Labán muy bien se aprovechaba de ellos. Labán era un adulador. Interesante, ¿verdad? Entonces quiere decir que ellos dicen que cosieron, dice, hagamos ladrillo. Decidieron hacer, en pocas palabras, hermano, también ladrillo significa llegar a ser blanco. También significa, hermano, dice, emblanquecer. Usted sabe que Labán, hermano, fíjese que una de las cosas que hacía también Labán es que Labán, hermano, reconocía a Dios. Labán reconocía a Dios, hermano, pero no como Dios suyo. Labán conocía a Dios, reconocía que a Dios, pero no en su vida. Eso está interesante. Hay quienes creen en Dios, hermano, pero no lo quieren reconocer. Todo mundo cree en Dios, pero no lo quieren someterse a Él, no quieren andar con Él, no quieren moverse en Él. Por eso dice, hermano, que dijeron, hagamos ladrillos. O sea que ellos empezaron a edificar su vida
como quieren. Quisieron empezar a hacer con su vida como a ellos les plazca. O sea que, hermano, o sea que estaban, sí iban, hermanos, sí iban a la iglesia, sí se congregaban, pero hacían las cosas a su manera. Por eso yo le pido hasta perdón a Dios, hermano. ¿Sabe por qué le pido perdón a Dios? Porque quiero tocar un tema y siempre nos aterrizamos en la vida cotidiana. Y esto es rico. Por eso dice, hermano, que ellos estaban edificando. Quiere decir que es lo que estaban haciendo era, hermano, que las enseñanzas de ladrillo representaban un material que representa enseñanzas mundanas, enseñanzas de hombre. Ellos lo que decían así era. Ya no sé, ¿y por qué empezaron a cambiar ese lenguaje? Porque empezaron a meter sus propias enseñanzas, empezaron a meter sus propias opiniones, empezaron a hacer las cosas a su manera. Ya no hablaban, ya no tenían la fe, ya no tenían el lenguaje. De tal manera, hermano, que estaban haciendo, dice que echaron a un lado la piedra angular. Hicieron a un lado al Cristo. Hicieron a un lado la fe, hicieron a un lado la enseñanza. Y ya se estaba moviendo conforme ellos querían. Y lo más tremendo dice que ellos empezaron a engañar y a mentirle, porque eso significa Labán. O sea que transgiversaban toda enseñanza. Dice que quitaron los fundamentos de Cristo. O sea que ellos lo que no querían era obedecer. Su lenguaje ya no era el mismo, ya no era un lenguaje de fe. Por eso decían, dice hermano, que por eso también significa blancura. Quiere decir que para ellos la santidad era producto de su imaginación. Santidad, cero. Obediencia, cero. Yo sí creo en Dios, voy a la iglesia, pero en las cosas de obediencia, en las cosas de lo que me digan, en las cosas que tengo que hacer, nada. Porque eso lo voy a comprobar con Biblia. Pero Dios, diga conmigo, Dios cuida mi vida. Amén. Dios nos cuida, hermano. Todos los días Dios nos cuida. Está pendiente que no nos pase nada. Está pendiente hermano, que nos vigila de tal manera que sus ojos no los quita de nosotros, nos cuida nuestra vida. Hermano, nos protege en todo tiempo, en todo lugar. Siempre está Él pendiente de nosotros, porque Él es bueno y es grande su misericordia. Siempre nos va a cuidar, hermanos. Siempre. Siempre Dios va a velar por nosotros. Pero aquí hay algo interesante. Siempre y cuando tú veles por tu vida. Porque acá dice algo, hermano, que ellos empezaron a edificar y a hacer las cosas a su manera. O sea que es lo que estaban diciendo, hagámoslos. Cuando ellos dicen que edificaban los ladrillos, lo que ellos estaban diciendo, hagámoslos a nuestra manera. Hagámoslos a nuestra manera. Los ladrillos representa hacerlos a su manera. Por eso dice que hicieron a un lado a la piedra. O sea que ya no era la voluntad de Dios, ya no era conforme a lo que Dios establecía, hermano. Y de repente cuando ellos empezaron a tener ese tipo de mentalidad, su lenguaje empezó a cambiar. Empezó a cambiar. Ya no era un solo lenguaje. Ya no se empezaban a entender, ya no se entendían, ya no nos entendíamos. Mire hermano, si por la fe entendemos y por la fe Dios nos entiende, quiere decir que cuando al hombre quiere hacer su vida a su manera, quiere hacer las cosas a su manera, Dios ya no lo entiende, ni pueden conversar con él. ¿Por qué razón? Porque no lo entiende. Yo te lo voy a explicar por qué. Porque, hermano, porque empezaron ellos a representar esas enseñanzas mundanas, humanas. Echaron a un lado el fundamento, lo que Dios les hablaba, hermano. Por eso ¿qué es lo que Dios nos ministra cuando nos habla? Digan conmigo, fe. ¿Qué es lo que quiere, hermano? Por eso en la Escritura dice que hallará fe el Señor cuando venga a la tierra
Si usted revisa todas las escrituras, todo dice que por la fe recibimos la palabra, por la fe recibimos la salvación, por la fe recibimos al Espíritu, por la fe recibimos la justicia, por la fe recibimos el reino. Todo es por fe. Todo es por fe. Todo, hermano, todo es por fe. El principio del hombre es el lenguaje de la fe. Es el lenguaje de la fe, hermano, de no cambiar su lenguaje, porque el primero que no le va a entender es Dios. Por eso dice en Hebreos 11:6, dice que sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Y es necesario que aquel que se acerque, si la fe es un lenguaje, ¿cómo va a poder hablar con el Señor si no tiene fe? ¿Cómo? No lo va a poder Dios entender. Hermano, por eso vuelvo a repetir, digan conmigo: Dios cuida de mi vida. Y lo voy a estar repitiendo esto, hermano, para veces se le mete en la cabeza de que Dios cuida de nosotros. Dios siempre nos va a guardar, nos va a cuidar, nos va a proteger. Amén. Ok, hermano, porque Él lo que busca, hermano, es que nosotros no perdamos la fe. Porque si se pierde la fe, se pierde la conexión. Pero Dios es tan sabio, por eso dice: hagámoslos a nuestra manera. O sea que ya no lo hacían con las piedras, hermano. O sea que ya no hacían conforme. Acuérdense que los mandamientos fueron escritos en tablas de piedra. O sea que ya no andaban conforme a la palabra. Y ahora andaban conforme a los ladrillos. Ahora lo estaban haciendo a su manera. Y dijeron: vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Hagamos un nombre como si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea que aparte buscaban un reconocimiento en su vida. Querían que les reconocieran todas las cosas que hacen. Hermano, que eso, mira, pero cuando habla de una torre, nos habla, hermano, de una elevación espiritual. Se creían muy religiosos, y la palabra religioso significa muy espiritual. Hermano, creo que no solamente se creían que buscaran un honor, un grado de cierto reconocimiento, y aparte querían buscar al edificar una torre, hermano. Usted sabe que los fariseos tenían esa característica de buscar sentirse muy espirituales con todas las cosas que hacían. El fariseísmo y la palabra fariseo del Señor, le digo, ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Qué significa entonces, hermano, ladrillos? Querer ser blanco. Y el Señor le digo: ustedes por apariencia, por afuera, parecen ser limpios, pero por dentro están llenos de inmundicia. Miren que el Señor, esto es interesante, porque fariseos y es lo mismo que, hermano, que la palabra ladrillos. Una apariencia de ser muy espiritual, una apariencia de ser muy buscador de Dios, hermano. Pero ¿cómo sabemos que alguien realmente es espiritual? Por las palabras, dijo el Señor: por su fruto los conoceréis. No solamente eso, cuando le preguntaron a Pedro, ¿verdad?, ¿qué fue lo que empezó? ¿Cómo dijeron que este no es discípulo de Jesús? Dice que porque empezó a insultar, habla mal del Señor Jesús. Dijeron: oye, un discípulo no puede estar hablando mal de su pastor, no puede estar hablando mal de Jesús, no puede estar hablando. Dijeron: ciertamente no es este no es discípulo. Lo reconocieron por su forma de hablar. Dijeron: este no repite las enseñanzas de su maestro. Eso es lo que habían dicho. De tal manera que lo descartaron como discípulo, porque siempre estaba hablando mal del Señor Jesús. Este no es discípulo. Por lo tanto, no era un hombre de fe. Y dice, hermano: y hagamos así como los demás. O sea, hagamos así como lo hacen los demás. O sea que ellos buscaban un cierto grado de espiritualidad en su vida que no tenían. Simulaban, hermano. Y dice: y descendió Jehová. Mira, dice que el Señor descendió a verlos. Eso es interesante. Descendió a ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. O sea que Dios descendió para verlos, a ver qué había, cómo era la ciudad y cómo era la torre. O sea que estaban diciendo, hermano:
cómo era su vida, porque la ciudad representa una congregación, representa su casa, representa su vida. ¿Cómo es en su casa? Dice que descendió a su casa, descendió a la congregación y miró la torre que estaba haciendo. A ver, vamos a ver el grado de espiritualidad que tienen. A ver si son muy espirituales. Dice que descendió a escucharlos, hermano. Descendió a escucharlos. Por eso cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que hace? La presencia de Dios se manifiesta. O sea que representa, hermano, si en realidad éramos templos, una ciudad, es por eso el Señor dijo una ciudad, ¿verdad? Pero hermano, dice que no puede, cuando se enciende una luz, ¿verdad? Dice que no puede estar escondida, sino que es para que alumbre a todos los de la casa. Dice una ciudad sentada en un monte. ¿No dice así la escritura? Entonces miró a mirar la casa, volvió a mirar si en realidad encontraba en ellos al Espíritu de Dios. Pero dice que no encontró en ellos, solamente encontró cierto grado de espiritualidad, pero no encontró al Espíritu. ¿Por qué le digo esto? Pues sabe usted, hermano, que el que edificó la ciudad de Babel se llamaba Nimrod. Y la escritura nos enseña que Nimrod es un espíritu de error. Y eso lo puede usted ahí mirar hace un poquito hacia atrás, ahí en hermano, en el Génesis 10:8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este era vigoroso cazador de Jehová. Dice delante de Jehová, por lo cual así dice, así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová. Dice que él fue el que edificó Babel. O sea que ellos fueron los primeros. Y Nimrod, y la escritura dice que significa cazador de almas. ¿En qué tiempo estamos hoy? No, un espíritu de error va a ministrar de tal manera de que la gente niegue la fe. Se va a mover en toda la tierra para que la gente niegue la fe. Y la gente, mira hermano, cuando nieguen la fe, a ver hermano, usted que conoce las escrituras y por lógica, ¿qué va a pasar cuando ellos nieguen la fe? ¿Los va a poder Dios ayudar? Dígame, ¿va a poder Dios ayudar a alguien que niegue la fe? No, van a ser marcados por el número de la bestia. ¿De quién Dios nos está cuidando, hermano? De que cuidarnos, está cuidando nuestra fe. Por eso cuando decimos Dios me cuida, el punto es, ¿qué te está cuidando? ¿Que no te pase nada o que no pierdas la fe? Entonces Dios está cuidando que no perdamos nosotros la fe. ¿Por qué cree, hermano, que vienen tribulaciones? ¿Para qué cree que vienen las tribulaciones, vienen las pruebas? Por eso en primera de Pedro dice que la gente tiene que ser sometido a prueba y a ser pasado por el fuego para que no pierda la fe. ¿Lo dice así o no? Sean sometidos, ser afligidos, para que la fe sea probada. O sea, para que llegue a madurar, llegue a crecer y no la pierdan, obteniendo así, dice más bajito, obteniendo así el fin de vuestra salvación. ¿Sí, verdad? Entonces aquí nos enseña, hermanos, si en este tiempo que viene un espíritu de error, de confusión, estará ministrando. ¿Por qué estará ministrando? Porque la escritura nos enseña que cuando empezaron ellos a cambiar el lenguaje, hagámoslos a nuestra manera. Con que yo creo en Dios, con que yo vaya a la iglesia, ¿y para qué voy a ir? Si Dios está conmigo, yo desde aquí le voy a orar. Ah, ¿sí? Oh, dijo el Señor así, ya ese lenguaje como que ya no le gustó a Dios. Hagámoslos a nuestra manera. Ya no le gustó. Hagamos a un lado al Cristo. Hagamos a un lado la palabra. Ya no empezarán a obedecer. De repente alguien ya no empieza. Cuando usted vea que alguien empieza a desobedecer la palabra, no ora, no lee, dile, no le eches la culpa a nadie, eres tú.
¿Por qué cree que a dónde va a volver? ¿Al espíritu o a la carne? A la carne. Y el espíritu, el espiritual y lo carnal no se llevan, hermano. Y la escritura dice que el carnal va a buscar al espiritual para destruirle, para matarle, va a ser su perseguidor. No soporta al espíritu. Por eso las tinieblas y la luz no se llevan, hermano. Por eso vemos aquí que dice que hermano, el Señor descendió. Gracias, hijo. Descendió. Y él dijo: he aquí, el pueblo es uno. Ya se habían unido. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Vio el Señor que lo que se proponían lo conseguían. Lo conseguían. Lo que se proponían lo conseguían, hermano. Digo, estos no los voy a poder tener. ¿Sabe de dónde habían aprendido eso? De la fe. Lo habían aprendido de la fe, porque para el hombre que todo cree, nada le es imposible, dice en Mateo 9:23. Para el que cree, nada le es imposible. Ellos habían aprendido eso de la fe cuando tenían ellos un lenguaje de Dios. Pero cuando ellos cambiaron el lenguaje, entendieron, hermanos, se sintieron fuertes y pensaron que iban a hacer lo mismo. Pensaron que iba a pasar lo mismo, que con que creyeran, con que se sintieran religiosos, con que fueran una vez, iba a pasar lo mismo. Y la escritura dice, hermano, que dice: ahora pues, dice el Señor en el 7, si confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Eso está interesante, porque dice: descendamos y confundamos allí su lengua. El punto es, hermano, que el Señor descendió con el Cristo. Descendió con el Cristo. O sea que cuando el Padre, fíjese, esto pasó en el desierto, hermano. En el desierto Dios les hablaba, pero ellos no escuchaban al Señor, no entendían. Por eso le pusieron al traductor de Moisés. De tal manera, hermano, que ellos no entendían la lengua del Espíritu. Ellos no entendían la lengua del Espíritu. Ellos piensan que orar, hermano, el Espíritu me habló, pero nunca dice: Dios me habló por la palabra. A ellos no les habla por la palabra, porque ellos están rigiéndose por un espíritu. A ellos se les hablaba, hermano, dice que se les presentaba el espíritu de Nimrod, un espíritu de error. Y ellos decían que era Dios. Y ellos decían que era Dios, pero no tenían bases, porque estaban haciendo lo que ellos querían. Querían hacerlos a su manera, porque habían hecho a un lado la piedra, habían hecho a un lado la palabra. Y ellos decían: Dios me habló y yo estoy orando. La gente que está orando, solo orar, oh hermano, y no tiene base, porque hace a un lado. Y por más que les explicamos, no es así, no es así, no es así. Dice: hagámoslos a nuestra manera. ¿Qué es lo que hizo el Señor, hermano? A ver, ¿por qué crees que la fe tiene que ser conforme a las palabras de Dios? ¿Será que nosotros podemos llegar delante de Dios y decirle: Señor, lo quiero así, 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 así? De seguro no va a decir: sí, como tú quieras. Como tú quieras. ¿Qué pensás? ¿Así lo quiero? Sí, sí, así va a ser. Ay, hermano, entonces digo, vamos y confundamos su lengua. Dice que ninguno entendía a su compañero, porque uno hablaba conforme a la palabra y el otro hablaba conforme a manera de hombre hablaba. No nos entendemos. Por eso cuando alguien no tiene fe y habla a manera de hombre, no lo entendemos, porque tiene que hablar, tenemos para poder entendernos en el mismo lenguaje. Usted sabe que cuando en Hechos 2, versículo 1, el 2 al 3, hermano, dice que todos hablaban el mismo lenguaje, se entendían. ¿Por qué se entendían el lenguaje? Porque el Espíritu nos hace entender
lo que estás hablando, lo que yo, si es cierto, el Espíritu lo dice, si es cierto, la palabra lo dice, pero cuando alguien, hermano, empieza a hablar palabras de hombre, no lo entiendo. No lo entiendo, hermano, porque no habla conforme a la fe. No habla conforme a la fe. Es que Dios me entiende. No, Dios no entiende, hermano. No entiende, porque la fe, por la fe entendemos, y por la fe Dios nos entiende. No hay otro lenguaje. Y se lo va a comprobar. Se lo va a seguir comprobando, mejor dicho. Sí, por la fe. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Si nosotros nos acercamos a Dios, hermano, clamando, buscándolo por medio de la fe, Dios nos va a escuchar. Pero yo que lo que quiero enseñarles es que Él es el que nos cuida, el que nos guarda, el que nos protege, el que siempre vela por nosotros, evitando, hermano, de que nosotros no nos salgamos de la fe. Porque sin fe, sin obediencia, hermano, estamos fritos. O sea, no nos va a poder ayudar. No nos va a ayudar. No puede ni cómo hacerlo, porque el hombre en la Biblia está hecha de leyes. No puede violar Dios el mandamiento divino. Y sin fe, digo él, sin fe no podemos hablar, sin fe no podemos agradar, sin fe no podemos acercarnos a Él. Y mientras no oiga a Él las palabras de fe, no puede hacer nada. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor dijo algo, hermano. Juan 8:43 dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y Él dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué está diciendo? Que quienes quieren hacer el deseo del diablo, hermano, no la voluntad de Dios. Hay quienes desean hacer la voluntad del diablo. Quieren hacer la voluntad del diablo, porque dice que el diablo, que dice, si algo no le gusta al diablo, es permanecer en la verdad. Ahí lo dice. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla, ¿qué dice? Habla mentira. Oye, ¿no es así? Así no lo dice la palabra. No debes de hablarte así, no debes de expresarte así. Es que me vale, y es que tengo la verdad. No, la verdad no la tiene el hombre, la verdad la tiene Dios. Y dice aquí, hermano, que cuando el hombre no habla con el hombre cristiano, el hombre hijo de Dios, que no habla conforme a las palabras, dice que los deseos del diablo quiere hacer, porque no sostiene una verdad de Dios. Sostiene su verdad, pero no la verdad de Dios. Una cosa es la verdad del hombre y otra cosa es la verdad de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y nos sometemos a la verdad de Dios, hermano, por eso dice la Escritura, dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros delante de Dios no tenemos la verdad, la tiene Dios. La tiene Dios, hermano. Así que lo que el hombre crea de verdad solamente lo será para él, pero no para Dios. Porque fe significa verdad, fe significa fidelidad. Entonces, hermano, digo aquí, dice, no sostienen una verdad conforme a la palabra, sino que todo lo que dicen es mentira. Porque quieren destruir la vida de los demás. Porque dice: los deseos los del diablo quieran hacer, y no los deseos de Dios. Los deseos del diablo querían hacer, hermano. O sea que nosotros nos movemos en todo. Dice que la forma de vivir es por medio de la fe. Dice en el versículo 8: así los esparció Jehová, desde Génesis, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y dice: y dejaron de edificar su vida. Quiere decir que cuando alguien ya no anda conforme a la verdad, lo que estipula la Escritura, ya se estancó, dejó de edificar su vida.
Ya porque está edificando con paja, con ladrillo y ya no con piedras. Está formando toda su vida, su cristianismo, su evangelio lo está creando a su manera. Porque el Espíritu de Dios no se mueve, hermano. Por eso dice acá, hermano, dejaron de edificar la ciudad. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros, por eso dice la Escritura, que la obra que Él empezó en nosotros, la va a terminar, amén. Él la va a terminar. Diga conmigo, si yo quiero terminar. Porque el Señor dijo algo, he terminado. No dijo, Dios terminó en mi vida. Dijo, Él he terminado. Quiere decir que para que Dios termine una obra que Dios empezó en nuestra vida, tenemos que nosotros tener el deseo de terminarla. Pero acá dice que fueron ellos que dejaron de edificar. Cuando alguien se sale de la fe, deja de edificar. Sus palabras ya no son de edificación. Su lenguaje ya no es de bendición. Ya no es un lenguaje de la fe. Y es un lenguaje extraño. Yo no lo entiendo. Decir, yo no te entiendo de que tú siendo cristiano, siendo cristiana, estés hablando y expresándote de esa manera. Dice, ya no te entiendo. Dice que no lo entendía. Está muy delgado eso. Dice que no lo entendía. Dejaron de edificar. Dice, ya platicar con alguien que está perdiendo la fe. Por eso decirle, dice, por eso cuando dice que si tú ves a tu hermano cometer pecado, que dice, pídele a Dios y Dios le dé vida. Dígale conmigo, voy a orar por mi hermano que está perdiendo la fe. Amén. Oye, hermano, pero a veces como no sabemos cómo Dios reacciona, esto es lo interesante. Porque Dios, ¿cómo puede ayudar a alguien que está perdiendo la fe? Alguien que ya no edifica, lo tiene que meter en un trato. Lo tiene que meter en un trato. A veces creemos que las consecuencias de nuestra vida es producto de la naturaleza, es producto de que comí algo y me hizo mal el estómago, y es que el calor está tan fuerte que me iba a desmayar. Todo le atribuyen a las cosas, menos a las cosas espirituales. Acá dice algo, hermano, que por eso fue llamado al monte le llamaron Babel, porque allí confundió su lenguaje. Ellos ya no entendían a Dios, ni Dios los entendía a ellos. Fíjese, Babel significa desorden. Babel significa mezcla de dos. Creía en Dios, pero no se movía en Dios. Babel significa error, confusión al hablar, y significa estar equivocado. Eso significa Babel. Quiere decir que cuando hablaban, oye, estás equivocado, no es así, pero es que no, esa es tu verdad, pero la verdad de Dios no es esa. La manera como hablas no va de acuerdo a la sana doctrina. La manera como hablas no va de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado. La manera como hablas no puedes expresarte de esa manera porque no es así. Estaban perdiendo la fe. Dice que va a haber confusión, es alguien que anda en el error. Estás equivocado. No son así, que las cosas como tú las ves, no las ve Dios así. Estás equivocado, se está en confusión. Se está moviendo un espíritu de error. No se está moviendo el Espíritu Santo, porque dejó de edificar su ciudad. Dejó de edificar, y para entendernos, no, pero si yo oro y el Espíritu me muestra. No, Dios no le mostró, porque dice que echaron a un lado la piedra, y las cosas las estaban haciendo a su manera. Y eso es muy visible, hermano. Es muy visible. O sea que el espíritu de error, hermano, está cazando a las almas para que nieguen la fe. Van a negar todo lo que venga de Dios, y van a creer que lo que están diciendo es de Dios. No es de Dios, es un espíritu de error. Por eso la Escritura dice, Juan, que el que es de Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. No nos hace caso, hermano. No nos hace caso. Por eso que, hermano, para este tiempo, entonces, para este tiempo, la gente estará edificando su vida con ladrillos, o haciendo las cosas a su manera.
ya no conforme a la palabra, sino a su manera. Dice que estaban haciendo a un lado a la piedra, quiere decir que estaban haciendo a un lado a la obediencia. Hoy estamos hablando, hermanos, de obediencia. Obediencia total a la palabra, obediencia al Espíritu, obediencia total a la autoridad de Cristo, hermano. Pero ellos se hicieron a un lado a la obediencia, hicieron a un lado a la obediencia. No se sujetan a nadie, hermano. Un apóstol decía, alguien dice que obedecen, pero nunca se obedecen a la palabra, no se sujetan a Cristo, hermano. Y la Escritura dice que el que no tiene pastor no tiene también al Señor, y por eso dice que andan como ovejas descarriadas, todas desordenadas. Es más, hay algo que dicen ahí, hermano, que como es el hombre de desordenado, así lo refleja en su vida. El hombre que es desordenado espiritualmente, hasta en su vida, en casa, es así. Su vida en casa es así, hermano. Fíjese, imagínate tratarle de hablar a alguien que es flojito, hablarle de trabajo, te va a decir que no es así. Dile a alguien que tiene que mantener limpia su casa y te va a decir, no, si una vez a la semana no importa. No, querido hermano, esto es así. Por eso aquí vemos que ellos no estaban, estaban tratando de ser muy espirituales, pero la Escritura dice, hermano, de que de Nimrod, dice que eran muy idólatras. Una vida desordenada, hermano, es que se la pasen no haciendo nada. Todo el tiempo no hacen nada en su vida ni en casa. Dice que Dios descendió a su casa. Dios descendió a su casa. Y pareció, dice que eran muy obedientes, muy espirituales. Dice que los miró. Y ellos decían, hagámoslos a nuestra manera. Por eso dice que él se bajó a mirar lo que estaban haciendo, lo que estaban hablando, lo que estaban viendo. Él se bajó a mirar porque ya no los entendía. Digo, bueno, voy a visitar a fulanito y ahora ¿por qué habla así? Lo desconozco, ¿verdad? Uno dice, ¿verdad? Te lo desconozco, yo no le entiendo por qué habla así. Dice que Dios miró cuando ellos empezaron a tener ese lenguaje. Dice que bajó y los miró. Digo, ¿por qué hablan así? ¿Por qué se expresan así? Porque ellos estaban perdiendo la fe. Entonces, hermano, porque vio que andaban desordenados, andaban que ya no estaban cumpliendo, ya vio. Mira, hermano, Dios sabe, digan conmigo, Dios sabe si estamos cumpliendo con lo que dice la palabra. ¿Cree que lo sabe Él? Sí, de la manera de hablar. Por eso dice que la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. También dice que la Escritura que de la manera como el hombre habla, así es. Entonces así se moverá entonces el espíritu. En ese tiempo el espíritu del anticristo así se va a mover. Es un espíritu de error, les hará creer. Por eso dice, hermano, que ellos edificaron una torre, y la torre representa que ellos querían llegar al cielo. Ellos querían llegar al cielo. ¿Sabe qué les va a hacer ese espíritu de error? Les va a hacer creer que de esa manera se alcanza el cielo, de esa manera se alcanza el reino. Que con que creas en Dios, ores, con que creas que vas a la iglesia, ya alcanzaron. Eso es edificar una torre. Se creían muy espirituales, que pensaban que de esa manera los elevaba. No, hermano, dice que era un espíritu de error. Era un espíritu de error. Porque sin obediencia y santidad no se alcanza el cielo. Al cielo van a los arrepentidos. Al reino entran los santificados. Alcanzan la vida eterna aquellos los obedientes. Ellos pensaban que solamente con creer
con expresarse, con creer, alcanzaban un nivel y alcanzaban el cielo. Por eso estaban edificando la torre, un nivel de espiritualidad. No, hermano, hay que desengañar a la gente. Decirle, oye, no se alcanza así. Si estás desobedeciendo a la palabra, no andas en temor, tus oraciones no son escuchadas. Y eso lo dice en Proverbios. Dice que el que aparta de su oído la ley, hasta su oración, dice, es abominación delante de Dios. Hay que decírselos. Mira, Dios no te escucha, porque tú eres desobediente, a menos que te arrepientas, a menos que le pidas perdón a Dios, porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Hermano, el espíritu de error así se movía. Por eso dice que por la fe entendemos, dice en Hebreos 11, versículo 3, entendemos, o sea, es un lenguaje, hermano, la fe es un lenguaje. Él va a cuidar, hermano, va a cuidar nuestra fe, que no perdamos nuestra fe. Amén. Dile, Padre, cuida mi fe. Usted sabe, pero si la perdemos, no hay manera de hablar con Él. No hay manera, hermano. Y si la negamos, no hay manera de hablar con Él. Si sin la fe para agradar a Dios, hermano, que es la fe de obediencia, no nos podemos acercar a Él, ¿cómo vamos a orar si no somos hombres de obediencia? ¿Cómo vamos a acercarnos a Dios si no andamos en la fe? Es imposible. Por eso dice, es imposible. O sea que no hay otra manera de acercarnos a Dios, a platicar con Él y a estar con Él sin la fe. No hay otra manera. Pero si la perdemos, ¿cómo Dios nos va a ayudar? ¿Sí está aquí, hermano? Oh, hermano, entonces quiere decir que entonces lo que Dios estaba diciendo en Proverbios 4, versículo 23, tenemos que guardar entonces nosotros el corazón. Guarda tu corazón. ¿Qué vas a guardar en tu corazón? La fe. Guarda tu fe. Guarda los mandamientos, porque de la abundancia de tu corazón va a salir la fe. Guarda lo que Dios ha depositado en tu vida, que nadie te lo quite, y por eso tienes que luchar por ella. Tienes que entrar en una batalla, hermano, porque vas a pelear por tu fe. Porque el hombre que no pelea por su fe, un día la puede perder. Puede perder la batalla. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe es imposible que Dios nos ayude. Por eso tenemos que pelear la batalla de la fe, que nadie nos las quite, que nadie, hermano, nos las arrebate. Tenemos que sostenernos en la palabra dice, y la palabra dice, y por la palabra, para que nosotros ese lenguaje si la entiende Dios, hermano. Pero nosotros empezamos a hablar, a hacer las cosas a nuestra manera, creyendo que el ser muy espiritual y ser cristiano nos eleva al reino de Dios, nos lleva al cielo. Esa es una mentira. Ya no es el Espíritu Santo, es el espíritu de Nimrod, un cazador de almas. Si eres ante esto, lo que vamos a guardar nosotros, hermano, es, ¿por qué cree que el Judas perdió su salvación? Porque no guardó su corazón, no guardó la fe. No guardó la fe, no retuvo lo que el Señor le había enseñado. Si el hombre pierde lo que se le ha enseñado, Judas ya no tenía el mismo lenguaje. ¿Cuál era el lenguaje por eso le dicen en Proverbios 4:20, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y luego dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Cómo hablaba luego Judas? Sus labios eran de iniquidad. Sus labios, iniquidad significa alguien que viola la ley, alguien que todo el tiempo la viola. Y no me importa si lo que tengo que decir, si la estoy violando, no me importa. Por eso en el Salmo 36 dice que el inicuo o el impío habla, dice que no ve ningún temor. No tiene temor delante de Dios de decir lo que tenga que decir, hermano. ¿Por qué? Porque está perdiendo la fe. Y Dios, no, hermano, dice que se para delante de Dios. Y hermano, ¿y usted cree que Dios va a conversar con un impío? ¿Usted cree que Dios va a conversar con uno de labios inicuos?
¿Usted cree que Dios se sienta a escuchar a una persona así? Dígame usted, hermano. ¿Verá que no? Dice que Dios atiende la oración de los justos. Dice que no. Eso todo representa entonces, Señor, hermano, que el Señor está cuidando nuestra vida, hermano. Que nosotros no vayamos a perder la fe. De otra manera, ¿cómo nos vamos a entender con Él y Él con nosotros? No hay manera. El impío, dice el Salmo 36, dice el impío: no será descubierta mi maldad. Lo que diga en mi boca no será descubierta. Digan conmigo: lo que digamos en secreto o hablemos mal, Dios lo va a revelar, ¿verdad? Porque la Escritura dice que todo lo oculto tiene que salir a la luz. ¿Quieres saber cómo? A ver, ¿quieres saber cómo? ¿Sí o no? ¿Quieres saber cómo Dios lo manifiesta? Que cuando estamos diciendo, hablando mal, o estamos aplicando mal las cosas, o haciendo mal las cosas, ¿quiere ver que Dios lo saca a la luz? ¿Sí o no? ¿Cuándo dicen amén? Vamos a verlo, hermano, porque esto es interesantísimo. Por eso dice, hermano, de que lo que es lo que hace el Señor, hermano, cuando ve que está en peligro la fe, ¿sabe qué es lo que hace, hermano? Desata una tribulación sobre el creyente. Le suelta a todos sus enemigos. ¿Se acuerda que Israel se quería regresar? ¿Qué le pusieron atrás de él? A sus enemigos. Por eso es grande el amor a Dios, hermano, porque por eso el Señor le dijo, pelea la batalla. 2 Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la batalla, he guardado la fe. ¿Por qué he guardado? Porque estaba luchando para no perderla. Pero ellos que no pensaban en esto, hermano, pero la fe son las únicas palabras que Dios oye. Por eso, hermano, que dice que dice en el Salmo 78, aquí dice algo, hermano, versículo 32, dice: con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por lo tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Dice: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Sus corazones no eran rectos para con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Muchas veces apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Pero sí los envió con su enojo, sí. Trató con ellos en su enojo, sí, pero no todo. Y luego dice: se acordó de que eran carnes, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Se enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaban de su mano el día que lo redimió de la angustia. Digan conmigo: gracias, Padre, por tu misericordia. Dile: gracias, Padre, porque no me has destruido. Gracias, Padre, porque no me has destruido. Gracias, Padre, porque no has derramado toda tu ira. Gracias, Padre, porque no has derramado todo tu enojo. Gracias, Padre, porque cuando pecaban, Dios dice, hermano, que retenía su enojo, su ira. Se acordaban que eran carne. ¿Y qué es lo que hacían ellos cuando estaban haciendo las cosas mal? Dice que les metió, ¿qué dice que les metió Dios? Les metió angustia y les metió tribulación a su vida. ¿Y hacia dónde corrían?
Miren Nehemías 9:25. ¿Por qué Dios les hablaba así? ¿Por qué Dios los metía en tribulación y angustia? ¿Por qué? Porque si ellos clamaban y hacían las cosas correctamente, que es la fe, entonces Él los ayudaba. Entonces Dios, que les demostró, vean lo que dice Nehemías: y tomaron ciudad fortificada y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron y se saciaron y se deleitaron en su gran bondad. Había abundancia. Digan conmigo: hay abundancia. Digan conmigo: Dios no me deja, ¿verdad? Siempre nos da de bendición, hermano, que Dios no nos deja. Pero dice que se olvidaban de esa bendición, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron su ley tras espaldas, y mataron a los profetas y protestaron contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Oh hermano, ¿por qué? Entonces dice en el 27: entonces los entregó en manos de sus enemigos. Número uno, consejo, hermano: no hable en contra de los ministros que les enseñan la palabra. Porque van a aparecer los enemigos. ¿Y qué dice, hermano? Dice que cuando les hablaban la palabra, se molestaban, hermano. Dice, los mataban. Por eso le digo al Señor: el deseo de vuestro Padre queréis hacer. ¿Por qué? Porque querían matar a aquellos que les predicaban. Hoy el mundo así está, no soportan la verdad, porque ellos andan en la mentira, están mintiendo. No soportan oír la verdad. Ya estaremos hablando un poquito de esos, porque el Señor ha estado hablando en mi corazón hace unos días sobre la importancia, por qué el hombre y la mujer, el hombre no debe de cubrirse, y por qué la mujer, hermano, debe de cubrirse. Dice que cuando ora y profetiza. Porque, hermano, dice que se rebelaron contra los que les hablaban y protestaron en contra de ellos para alejarlos de Dios. ¿Y qué hicieron? Hicieron grandes abominaciones. O sea, ¿por qué les desataron? ¿Cómo sabían ellos que habían hecho lo malo? Porque sus enemigos aparecieron enemigos. ¿Por qué no hace yo reprenda al diablo, verdad? Pero no se han dado cuenta que las personas, cuando hablan mal de los ministros, hablan de aquellos que les enseñan, ¿algo les pasa? ¿No se da cuenta usted de eso? Yo sí, hermano, muchísimo. Por eso hay que ser prudente, porque no es contra el hombre, es contra el Señor. Y más si vas por una prédica, si es por una enseñanza. ¿A cuánto les está bendiciendo esto, hermano? Esta enseñanza es por uno que reciba la enseñanza. Yo a veces me bajo contento porque llega un hermano y una hermana y dice: a mí me habló el Señor, y lo que está diciendo, a mí me habló. Tú dices: gloria a Dios. Y luego dicen otros: no, es que lo está diciendo por mí, es que me está atacando. No, hermano, por uno que reciba la palabra, fue Dios. Y si fue Dios, ya hay un problema, porque dice que le provocaron a ellos, se rebelaron contra los que les enseñaban la ley de Dios. ¿Y qué es lo que apareció? Dice que aparecieron los enemigos, los cuales los afligieron con tribulación. Quiere decir que no tienen paz en casa, hermano. En la casa siempre hay pleito. Es interesante porque acá dice en el versículo 27: los entregaste en manos enemigos, los cuales los afligieron por el tiempo de tribulación. Y luego, ¿qué dice? Clamaron a ti
Y dice, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvases de hermano. Ahí envía otra vez Dios a los ministros, hermano, a orar por ellos. ¿No le ha pasado eso? Que vuelven los ministros a orar y las cosas se vuelven a calmar. ¿No ha visto usted eso? ¿Y las cosas se calman? ¿Por qué será? Porque hablaron con fe, reconocieron lo que está escrito. Y las cosas, ¿cómo sabían ellos que estaban mal? Porque se desataban los enemigos. ¿Y qué es lo que Dios quería? Que ellos aprendieran a tener temor a Dios para que se mantuvieran en la fe. Porque si no los hacía Dios así, ellos estaban perdiendo ya la fe. Les enviaba enemigos. Dice que no los destruía, pero no los destruía. Les enviaba tribulación, angustia, los afligía, pero no los destruía, hasta que clamaran ellos la ayuda. Y lo más tremendo, dice que aquí les enviaron a los ministros, a los mismos que ellos hablaban mal, les enviaron para que oraran por ellos. Buscaron la ayuda de los ministros, hermano, y las cosas se calmaron. Eso dice aquí, no lo estoy inventando. Y dice, hermano, que ellos iban aprendiendo que para que ellos recibieran la ayuda del Señor en alguna situación, tenían que hablar con fe, tenían que decir las cosas con la verdad de Dios. Los humilló el Señor. Por eso cuando alguien se equivoca es porque fue humillado. Y ellos no querían humillarse. Por eso Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Cada vez que Dios hermano, cada vez que hacían lo malo, Dios les enviaba una situación fuerte, pero ellos no se daban cuenta. Dice que hasta que ellos reconocían que el problema de ellos fue su boca, fue su actitud, entonces dice, Dios los escuchaba y los perdonaba y les envían y automáticamente dice, les enviaba la ayuda, porque Dios los escuchaba. Venga el 28. Pero una vez que tenían paz, otra vez estaban las cosas bien. Mire, hermano, que cuando estamos bien con Dios, mire, la paz. Por eso dice que el que está bien, dice Proverbio, que el que está bien con Dios hasta hace que sus enemigos estén en paz con él. O sea, ni guerra te hacen, hermano. No hay problema, todo está color de rosa porque Dios está ahí. Con todo mundo no tienes problema. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaran. Vean eso, hermano. Los domina su carácter, los domina sus áreas, los domina todo, hermano. No tenían dominio propio, por lo tanto un espíritu, hermano, de cobardía operaba, porque dice la escritura que dominio propio, hermano, es alguien que puede dominar sus impulsos. Dice, pero volvían y clamaban otra vez, y tú desde los cielos los oías, y según tu misericordia muchas veces los libraste. ¿Por qué los escuchaba? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible que Dios nos oiga. ¿Por qué Dios los volvía a escuchar? Porque volvían clamando, diciendo, reconociendo sus errores, hermano, que quiere decir que no hablaban conforme a la fe. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí, hermano? Que dice que ellos, sus enemigos, hermano, le aconsejo, trate de no hablar, hermano, mal de nadie. Trate de no pelearse con nadie. Porque cuando usted se pelea con alguien, créame, y no habla las cosas conforme a la fe, y la fe dice la escritura que tienes que perdonar a tu enemigo, tienes que bendecir a tu enemigo, tienes que orar por tu enemigo. Y si usted está comiéndoselo y comiéndosele, créame que en ese momento se están desatando tus enemigos, para que aprendas a hablar con fe. Y no vas a salir ahí hasta que no pidas perdón a Dios, porque Él no va a entender ese lenguaje, no lo va a entender. ¿Acaso entendió la oración de Balaam? ¿Verá que no?
No, hermano. O sea que decimos que, o sea, si no hablamos conforme a la fe y no decimos las cosas como el Señor dice, vienen cosas a nuestra vida para darnos cuenta, hermano, que lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo está mal. No vienen situaciones fuertes. Por eso la Escritura dice que el Señor nos está diciendo, si dijera las cosas con fe. Mire, cuando decimos las cosas con fe, toda la bendición. Por eso en Deuteronomio 28 dice, si estuvieras, oyeras atentamente a esta voz, estas bendiciones te alcanzarán. Las bendiciones, la aprobación de Dios. Dios nos cuida, nos protege, nos ayuda. Hermano, las cosas están en paz, pero hagamos las cosas equivocadamente, actuemos equivocadamente y va a haber. ¿Y sabe por qué pasan eso? Porque Dios nos ama y porque tiene misericordia de nosotros y está cuidando nuestra fe, está cuidando, hermano, porque el tiempo que viene va a ser de mucha angustia, mucha tribulación, mucho daño, mucha herida. Y si nosotros no sabemos ahorita hablar conforme a la palabra, muchos van a negar la fe, porque al final de este tiempo es negar la fe. Y si alguien niega la fe y aunque pide, clame y ruegue, no lo van a poder ayudar. No lo van a poder ayudar. Porque el que lo tienen, porque las malas palabras o las malas actitudes, lo único que hacen es mandarnos a la tribulación, es mandarnos en manos de los enemigos por hablar mal. Porque no hablamos con fe. Porque la fe nos guarda, la fe nos libra, la fe nos sana, la fe hace que Dios esté con nosotros. No cambiemos el significado. Por eso dice que ellos están confundidos, están mal, un espíritu de error, hermano. O sea que nosotros, dice, por no hablar, esto quiere decir que por no hablar conforme a la palabra, enviaron enemigos. Enviaron enemigos. Versículo 29 dice, les amonestaste de que se volvieran a su ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron sus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, dice, ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Dice que, entonces dice que se rebelaron contra la palabra, dice que no les importó, dice que se rebelaron contra sus juicios, o sea que no le importaba lo que les pudiera pasar. Pero el hombre por naturaleza es cobarde. El hombre por naturaleza es cobarde, hermano. ¿Por qué cree que Dios puso un espíritu de valentía en nosotros? Es como que uno dice, oye, no te vayas a enfermar, no te vayas a tener un resfriado, ¿verdad? Y luego estás con la gripa. No, ¿qué me puede pasar? Y luego le tiene miedo a una aguja. Pero uno es así medio valentón, hermano, pero cuando uno ve la consecuencia de esto, dice, no, me equivoqué, no era así. Porque uno es cobarde. Uno es cobarde, hermano. En la carne uno es cobarde, pero a veces uno es muy valentón. Dice que retaron a Dios en sus juicios. ¿Qué me puede pasar? No me importa lo que me pase. Bueno, del juicio. Y apareció el juicio de Dios, un juicio de corrección para que aprendieran no hablar. Y dice que ellos estaban hablando en contra de la ley, se rebelaron contra la palabra. O sea, dijeron, no la vamos a poner por obra, hermano. Hermano, dice que les vino tribulación, les vino escasez, porque no hacían caso a lo que Dios les hablaba. Pero cuando entendían, dice que cuando ellos entendían que las cosas que les pasaban era por no poner por obra la palabra, entonces dice que clamaban y el Señor los ayudaba. Y el Señor los ayudaba. ¿No será que a veces nos pasan muchas cosas porque no queremos poner por obra la palabra, no nos interesa obedecer a Dios? Dice que ellos aparentaban ser muy religiosos, pensaron de que iban a llegar al cielo, lo único que les llegó fue el enemigo. Dice que se rebelaban a toda enseñanza, a todo lo que Dios les enviaba, lo negaban y se rebelaban y pecaban por no obedecer a la palabra, hermano, y ser soberbio,
que todo lo saben, que todo lo entienden, ¡bum!, les viene un juicio. Y no fueron escuchados hasta que hablaron con verdad, hasta que hablaron conforme a la fe, reconocieron sus errores y aparece la ayuda de Dios. Por eso cuando algo está mal en nuestras vidas, en la familia, ¿qué pasa cuando nos reconciliamos con Dios? ¿Qué pasa cuando nos reconciliamos? Por eso la palabra paz significa salud. Salud. Por eso después de venimos derrotados, nos está pasando muchas cosas. Pero ¿no será que las cosas que nos pasan, hermano, es por abrir la boca, por hablar equivocadamente? Usted sabe que cuando alguien no se pone bien en cuentas con alguien, rápido. Cuando alguien suelta la boca contra los ministros, contra toda enseñanza, rápido. Cuando alguien no obedece a la palabra, rápido. Dice que los entregaron en manos de sus enemigos. ¿Qué es lo que dijo Dios? Para que aprendas a hablar bien. Y se llama salvación. Porque Dios dice que no los consumía, no los destruía, no en todo. Pero la única manera de saber si estamos haciendo lo correcto o no, entonces es que cuando nosotros pidamos, miremos qué recibimos. O la ayuda de Dios, o tribulación y angustia. Y de ahí no vamos a salir hasta que no pidamos perdón por no hablar bien. Entonces la única manera de hacerlos regresar a Dios, la única manera que se mantuvieran en la fe, era que Dios les mostrara que no era la forma de decirlo y expresarse, y los metía a juicios, los metía a tribulación. Y se mantenían ellos cuando veían que ya lo duro y lo tupido, ¿cómo se mantenían? Y entendían que la boca los metía en problemas, se mantenían en la fe, se mantenían en la fe. Si por la boca vamos a negar al Señor, si por la boca dice, por eso la Escritura dice que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tenemos que cuidar nuestra boca, hermano. Usted puede mirarlo. Cuando alguien no perdona, cuando a alguien se le desata la boca, cuando alguien, hermano, no obedece a Dios, mire lo que le pasa. Porque uno no habla con fe. Como Dios ya no lo podía entender porque un espíritu de error, hermano, se estaba moviendo. Cristian, tú Jeremy, ¿qué tan importante entonces es nosotros que Dios nos cuide? Dios cuida nuestra fe, amén. Dios no quiere que nos perdamos, hermano. Dios no quiere que nos perdamos. No puede permitirnos Él. Cuando nos ama, por eso dice la Escritura en Proverbios que al que ama, corrige. Corrige. Nos ama tanto, dice que en su misericordia, en su amor, no nos consumía. Porque Él que lo quería nosotros que mantuviéramos la fe. Sí, por la fe somos salvos, pero también por la fe la podemos perder, por falta de fe. Si por la fe recibimos la bendición, al no tenerla la rechazamos completamente. ¿Qué hacía Dios, hermano, para que ellos se mantuvieran en la fe? Les enviaba tribulación, les enviaba enemigos, y no salían de ahí. Yo no los podía ayudar. ¿Cuándo metía Dios la mano? Cuando ellos clamaban. Mientras no corría Dios, hasta que escuchara palabras de fe. Por eso el Señor decía en los evangelios: tu fe te ha salvado. Hágase conforme has creído. La fe es el lenguaje que Dios entiende
para pedir, para suplicar, para clamar. Es la única la fe. O sea que tenemos que hablar y reconocer correctamente qué estamos haciendo mal y enderezar nuestro camino, y va a ver que inmediatamente la mano y el poder de Dios se mueve automáticamente, hermano. Se mueve rápido. ¿Qué es lo que nos enseña? A cuidar nuestra fe, a cuidar nuestra boca, a cuidar lo que hemos aprendido. Porque Él no quiere que nos pierdamos. Él no quiere que nos apartemos y vengamos y reconozcamos delante de Él, hermano, que no estuvo bien lo que hicimos. Nuestra actitud, nuestra forma de actuar no es correcta. Pero Dios es tan bueno, hermano, que enseguida envía una situación fuerte. Tribulación, angustia, escasez, enfermedades, problemas. Les envió hasta decir basta, porque no andaban conforme a la fe. Dice que porque querían hacer las cosas a su manera, estaban edificando ya con ladrillos, habían hecho a un lado la piedra, habían hecho a un lado los mandamientos, habían dado la presencia de Dios, hicieron a un lado al Espíritu Santo. Dijeron, ya no me importa. ¿Así? Bueno. Por eso cuando no hablamos bien, le abrimos la puerta al enemigo. Cuando no hablamos con fe, cuando no hablamos correctamente, le abrimos la puerta al enemigo. Y no hay quien lo pare. No hay quien lo pare, hermano. Porque Dios no los tuvo a sus enemigos, porque no hablaban con fe. No lo paró Dios los enemigos hasta que ellos rogaron y reconocieron que lo que había abierto y desatado que los enemigos se movieran sobre sus vidas era su boca, porque ya no andaban conforme a la fe. Oh Dios, que Dios nos ayude, hermano. Dios te cuida, pero cuida tu fe. No te anda cuidando para que no te pase nada, anda cuidando y guardando tu vida con aquellos que guardan su vida, en aquellos que guardan la fe. Porque qué bueno sería, ¿verdad? Hagámoslo mal, dice la Escritura, hagamos mal para que vengan bienes. No, claro que no. No esperemos que cuando hagamos lo malo, estemos haciendo las cosas mal, todas las cosas nos salgan bien delante de Dios. Eso es imposible, es imposible. Así como es imposible que Dios premie a alguien que hace lo malo, que está haciendo lo mal, así es imposible agradarle a Él cuando estamos haciendo las cosas incorrectamente. Imposible. Padre del cielo, gracias. Gracias, Dios mío. O sea, peleemos, batallemos. No importa si